Hola, gracia y paz. Saludos a todos. La Iglesia Católica dice ser la iglesia verdadera, dice ser la iglesia original, pero esto no es cierto, absolutamente falso. La iglesia original fue la iglesia que fundó o formó o que se formó alrededor del Señor Yeshua. Entre tanto, él iba caminando por los terrenos de, la, de los alrededores pues, de Jerusalén y de las poblaciones cercanas. Mientras el Señor caminaba, iba primero recogiendo a sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, y luego se fueron añadiendo otros y otras, porque también le acompañaban mujeres. Y durante los 3 años de ministerio del Señor, se formó un grupo suficientemente consolidado que fue aprendiendo de él cosas. Nunca el Señor los reunió con el propósito de formar una iglesia. Ese no fue el objetivo inicial. Sin embargo, sabía el Señor que a partir de allí se originaría la iglesia verdadera, la iglesia original, la iglesia de los comienzos. Con el paso del tiempo, una vez que el Señor Yeshua murió y subió a los cielos, la iglesia quedó bajo el cuidado de los 12 apóstoles. Especialmente, el Señor le encomendó a Pedro la tarea de apacentar sus ovejas. Y Pedro cumplió con este objetivo. Pedro y los otros 10 hermanos que quedaron después del suicidio de Judas. Y esta iglesia aparece como en la consecuencia del trabajo de predicación del Evangelio que primero hacía el Señor Yeshua y luego siguieron los apóstoles. Y el Señor les dijo que no se fueran, que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen revestidos con poder de lo alto. Una vez que el Señor subió a los cielos y tomó el libro de los sellos y lo abrió, fue seguidamente a esto enviado el Espíritu Santo a la tierra para estar en los apóstoles y en los discípulos que se irían añadiendo a la iglesia posteriormente. El Espíritu Santo sería el gran iniciador de la iglesia y este es un evento que ocurrió el día de Pentecostés. Luego, con el paso de los años, los apóstoles siguieron haciendo la obra de evangelización, pero con la persecución que se inició justo en los días de la muerte y la resurrección del Señor, los discípulos se fueron dispersando hacia el norte del territorio, específicamente hacia los territorios de Grecia y de la Italia que se estaba formando por aquel entonces. Luego de la persecución inicial que fue a través del pueblo de Israel, se comenzó una persecución coordinada por medio de los gentiles a través de la Roma que gobernaba por aquel entonces la ciudad de Jerusalén. Y fue con el gobierno de Nerón que se inició formalmente un terrible hostigamiento y una gran tribulación para los hermanos de aquel momento. Esta persecución se fue extendiendo por aproximadamente 250 años hasta que llegó el emperador Constantino. Constantino hizo la paz con la iglesia y él mismo se autodefinió como un seguidor del Señor Yeshua, como un cristiano. Sin embargo, fue a partir de Constantino que las cosas empezaron a cambiar. La iglesia estaba aturdida luego de más de 200 años de persecución y esa iglesia inicial que estaba con el Señor en su momento se fue diluyendo precisamente por causa de esta persecución.
No obstante, se mantuvo la predicación en las zonas donde la iglesia fue siendo recibida y acogida hacia, como decía, hacia el norte de los territorios de Jerusalén. Pero Constantino, cuando estableció la paz en aquel momento, supo aprovechar ese instante. Y fue a través del concilio de Nicea cuando se empezaron a establecer cierta autoridad que antes no existía. Por ejemplo, Constantino dijo que así como el gobierno del mundo que ejercía Roma en ese momento estaba en esa ciudad, igualmente el gobierno de la iglesia debía estar en la ciudad de Roma. Y es así como se traslada la sede principal de la iglesia desde Jerusalén hasta la ciudad de Roma. Esto fue el primer paso para comenzar a establecer el catolicismo en el mundo. Otra medida que tomó Constantino fue que dijo, así como hay un solo hombre que gobierna el mundo, el emperador romano, igualmente tiene que haber un solo hombre que gobierne la iglesia, y así se estableció el papado. A partir de allí, la iglesia comenzó a tomar otro rumbo, un rumbo que le haría mucho daño a la iglesia. Por ejemplo, en aquel tiempo, en el concilio de Nicea, se estableció la doctrina de la Trinidad, doctrina que era impulsada por el mismo satanismo con la intención de hacer mella en el creyente, asumiendo la idea de que podía haber una religión cristiana en la que hubiese varios dioses. Así pues, entonces, la doctrina decía que había tres dioses principales, independientes uno del otro, pero que se reunían para formar la deidad. Cosa que dio lugar entonces al politeísmo, porque a partir de allí comenzaron a hacerse aprobaciones dentro de la iglesia que lo que harían sería confundir al creyente. Así nace el catolicismo a partir del concilio de Nicea. Y es en el siglo XV, con la rebelión de Lutero, que se parte la iglesia en la iglesia católica por un lado y las iglesias protestantes por el otro. Las iglesias protestantes son hijas de la iglesia católica. En consecuencia, tampoco representan a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, como dice primera de Timoteo 3:15, es columna y baluarte de la verdad. Así que el creyente verdadero es el que defiende la verdad a toda costa. Y el creyente verdadero fundamenta su conocimiento en las sagradas escrituras, lo que dijo el Señor Yeshua, lo que se puede recoger del Antiguo Testamento, que sirve para establecer las bases de la fe del creyente, y luego el mensaje que fue transmitido por los apóstoles. No hay ninguna otra forma de autoridad, no hay ninguna otra forma de autoridad humana sobre el conocimiento y la doctrina. Así que todavía puede haber, todavía seguramente hay creyentes que forman parte de la iglesia verdadera. No son católicos, no son evangélicos, simplemente son defensores de la verdad, la defienden y la enseñan. Y el enseñar la verdad tiene recompensa eterna. Así pues que, si tú te identificas con el cristianismo, crees que eres cristiano, y también te identificas con la iglesia católica o con la iglesia evangélica, debes comenzar a razonar sobre esto, a pensar sobre esto, porque ninguna de ellas dos son la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Dios te bendiga.